Hola, estamos en Perú 21 Televisión y empezaremos una entrevista con el ingeniero Raúl Delgado Sayán, quien ha escrito un interesante artículo acerca de, el avance del desarrollo de las vacunas contra el COVID-19. En este momento nos encontramos enlazados ya con el ingeniero Raúl Delgado Sayán. ¿Cómo está, ingeniero? Un gusto saludar. ¿Cómo estás, Amé? Un gusto de saludarte. Gracias por el tiempo que nos está brindando. Entonces, ingeniero, para comenzar quería que nos comente cómo es que está el desarrollo de la vacuna contra el coronavirus en el mundo. ¿En qué etapa estamos? ¿Cómo estamos avanzando en este tema? Claro, como esto iba a ser una pandemia global, ¿no? China, donde comienza este fenómeno, inmediatamente hacia finales del mes de enero, describe la molécula del coronavirus y entrega el equivalente al ADN, que en las moléculas es el ARN en este caso, en las moléculas del corona, y lo distribuye en todo el mundo. Y hoy por hoy las vacunas ya no se diseñan como se diseñaban hace muchos años, en los cuales era pues un tanteo y error hasta dar con la vacuna y se demoraban años en hacerlo. Ahora las vacunas se diseñan y se diseñan porque es un esfuerzo común que hacen diversas profesiones. En la ingeniería biomédica, conjuntamente con la ciencia y conjuntamente con la medicina, hoy en día inmediatamente hacen sus diseños para que diseñar de forma de encontrar las proteínas que generen los anticuerpos, que son los antivirus para los virus conocidos. Entonces, se avanza rapidísimo en el diseño, a tal punto de que seguramente han trascendido las noticias de que hay más de 120 proyectos de vacunas dando vueltas, y todas estas asociaciones de universidades de investigación con laboratorios, en realidad lo que hacen es ir seleccionando dentro de todos estos probables diseños aquellos que lucen más promisoriamente. Eso ha ocurrido ya en varios meses atrás y con mucha rapidez, y ya incluso muchas de ellas están en las etapas de pruebas con humanos. Pero como esto es un producto diseñado, hay mucha garantía de seguridad dentro de lo que han seleccionado, y no solamente es Estados Unidos, ¿no? Está Alemania, hasta Suiza, hasta Rusia, hasta China y varios países que ya están entrando a la fase de prueba humana en lo que se llama el fase 2, y lo que falta simplemente ahora es la fase masiva, que es la fase donde ya se cogen decenas de miles de personas, fundamentalmente para analizar tamaños, gorduras, otro tipo de morbilidades, hombres, mujeres y demás, que permitan afinar las dosis de las vacunas con las cuales ya se van a cuidar. Estos son pruebas, ensayos del orden de 30.000 o 40.000 personas, que incluso se hacen en varias ubicaciones, ¿no? Entonces, el estado en que se encuentran algunas es que prácticamente a partir de septiembre, durante todo el trimestre, ya vamos a estar en capacidad de poder disponer de vacunas a nivel mundial, por cierto, y ya todos los países están tomando en cuenta esta posibilidad. Incluso están haciendo órdenes de compra adelantadas, con el riesgo que eso puede implicar, no importa, pero lo que se trata es que este virus es tan dañino que todo el mundo está tratando de evitar el número de casos que se puedan presentar, porque incluso los casos que se recuperan eventualmente han tenido dentro de su cuerpo a este virus por varias semanas, que efectivamente algunos efectos secundarios les va a causar más adelante, pero lo que se trata es de evitar que la mayoría de la población se contagie. Ese es un punto sumamente importante, porque hasta los que ya se liberaron del problema, alguna cosa les va a quedar más adelante, ¿no? Ingeniero, ¿y cuáles son los proyectos científicos que están teniendo mejores resultados? Entiendo que hay varias universidades que tienen trabajando a grupos de científicos, y Oxford, por ejemplo, es una de las que ha tenido mejores resultados, ¿no? Pero ¿cuáles más o menos, qué otras universidades están trabajando en esto con resultados óptimos? Mire, de lo que sabemos en este momento hay como 3 proyectos en los cuales Estados Unidos está confiando bastante, ¿no? Uno de ellos
que no es precisamente hecho por universidades americanas, sino Oxford, conjuntamente con la gente de AstraZeneca, es el que parece ser que está más adelantado de todos, ¿no? Entonces, pero también está la gente de Moderna Therapeutics, que también está trabajando un modelo aparentemente auspicioso, quizás con un mes de diferencia entre uno y otro, pero también hay proyectos interesantes en China, hay proyectos interesantes en Rusia, hay proyectos interesantes en Israel, hay proyectos interesantes en Alemania, y la Universidad de Berna en Suiza también tiene un proyecto interesante que ellos están diciendo que van a estar en capacidad de poder incluso ya dar las vacunas a la población suiza también en septiembre. O sea, no tengo yo el detalle de cómo andan ellos, pero bueno, los suizos son serios. Ellos dicen que estarían en capacidad también de poder vacunar a su población en el mes de septiembre. Entonces, la idea del artículo es hacer un resumen, primero, que pueda explicar en lenguaje sencillo a la población qué es una vacuna del COVID-19, ¿no? Y cómo las vacunas se diseñan hoy en día para estar preparados, porque lo que nosotros queremos fundamentalmente es que países como los nuestros, que no estamos en capacidad de poder hacer este tipo de diseños rápidos. O sea, en el Perú todavía no tenemos, por ejemplo, la carrera de la biomedicina, ingeniería. O sea, la ingeniería biomédica no existe todavía en el Perú, ni existe en muchos países, porque son carreras que demandan muchísima inversión en investigación permanente y eso evidentemente no está al alcance. Entonces, los países que no tenemos esa capacidad, lo que tenemos que hacer es, en este caso, así como se ha diseñado un equipo de comando COVID, de expertos, etcétera, que estamos batallando o que están batallando en las batallas de día a día, ¿no? De lograr que baje un poco el contagio, que haya el distanciamiento social y todo eso. Paralelamente a eso, debe establecerse un grupo de expertos que yo considero que debe ser público y privado. O sea, los privados que están en este tipo de laboratorios y demás tienen mucha experiencia, no solamente de la parte de seguir diseños del extranjero, sino también de la logística, de cómo se adquiere, cómo se entra en contacto con los distintos proyectos, para que analicen los proyectos que están ya avanzando, de modo de que hagamos lo que están haciendo los otros países como nosotros, que están colocando órdenes de compra que evidentemente van a tener preferencia, porque sería pues tristísimo que nos ocurra lo mismo que los ventiladores. O sea, en el momento que queremos salir al mercado, nos digan, sí, bueno, pero antes de ustedes 7.000 millones de personas que están pugnando por las vacunas. Entonces, si ya se sabe, y hay varios anuncios que, bueno, si no es septiembre, será octubre, si no es octubre, será principios de noviembre, pero ya van a haber varios proyectos en el mundo que van a estar disponibles para quienes, para los países que han estado en contacto con ellos y que han establecido sus órdenes de compra. Entonces, no nos cuesta mucho. Usted me va a decir, seguro, en su artículo, usted dice 1.200 millones de dólares ha puesto Estados Unidos, por ejemplo, en la de Oxford y AstraZeneca. Bueno, está bien, pero es que ellos tienen que vacunar a 338 personas, necesitan 338 dosis. Nosotros necesitamos el 10% de eso. Entonces, por un lado, si por ejemplo tenemos que ellos han puesto 1.200 millones, si fuera el 10% estaríamos hablando de 120 millones de dólares en un símil, no digo que lo compremos a ellos, pero en un símil, 120 millones de dólares. Y sin embargo, el presidente del Banco Central de Reserva nos dice que cada semana de cuarentena nos cuesta 2.500 millones de dólares. O sea, estamos hablando de lograr una seguridad de atención para el tema de la vacunación masiva de toda la población y el regreso a la normalidad de la vida, que nos cuesta pues el 5% de lo que nos cuesta una semana de cuarentena. Entonces, yo creo que esto lo tenemos que tomar con seriedad y públicos y privados en conjunto y ver cómo logramos poner al Perú en buena posición para poder tener las vacunas a disposición de la población en el menor tiempo posible, apenas se abra y se aprueben las fases 3
de las pruebas que están haciendo sobre humanos, que es la última fase. Una vez que eso está, ya la vacuna puede ponerse masivamente a la gente. Pero en lugar de esperar en el último lugar de la cola, ¿no?, que estemos con algunos proyectos en principio, y cuando el mundo comience a vacunarse, que no sé si septiembre, ojalá, creo que yo soy optimista para septiembre, pero si no fuera septiembre, fuera octubre, no importa. Pero en ese entonces ya podríamos regresar todos a la normalidad sin el temor a contagiarnos. Y la historia, pues, de este COVID-19 ya pasará a ser uno más de la historia. Y podremos decir, pues, bueno, sí, lamentablemente en el mundo, en la gripe española, en 1918 murieron 50 millones de personas y ojalá nosotros nos podamos mantener por debajo del 1% de eso. O sea, por debajo de eso sería menos de 500.000 de personas. Y ya echáramos prácticamente, nos olvidáramos de esto y echáramos para adelante. Esa es la idea. Ingeniero, y dentro de la misma comunidad científica hay voces que dicen que septiembre es como una cifra bien apresurada, ¿no? Una fecha bien apresurada. Sin embargo, en lo que usted ha escrito dice que estamos ya con otra tecnología. ¿Nos podría explicar por qué no es imprudente que en septiembre ya se masifiquen un tipo de vacuna contra el COVID-19? Porque quizás quienes opinan sobre eso no tienen la información directa de cómo se están trabajando las vacunas en estos países y pensamos que es con la anterior tecnología. Recuerde usted que yo lo que le he dicho es que aquí en el Perú no tenemos la ingeniería biomédica, no existe. Entonces, y eso es como dicen en inglés, es un game changer. Eso cambia totalmente el tema de diseño de vacunas. Entonces, claro, si lo medimos con lo que normalmente en años anteriores se ha hecho con vacunas, que obviamente, claro, dicen, no, pues esta es una historia de meses, más que de meses, de años, pero eso ya no es así en ninguna parte del mundo, quiero decir, del mundo desarrollado, donde en esta tecnología se juntan ingeniería biomédica, se junta ciencia y se junta medicina. Incluso yo soy director en una universidad norteamericana de mucho prestigio y por ejemplo, en este momento la universidad ya ha recibido el encargo de diseñar los potenciadores de las vacunas COVID-19. ¿Qué es un potenciador? Que le llaman un adjourner. En realidad son moléculas que hacen que los antivirus que genera el cuerpo humano se multipliquen en potencia. Imagínese usted, es como si usted tiene una baja señal de internet y quiere mejorar, usted compra un booster de señal. Bueno, las vacunas tienen eso también, ¿no? Entonces, ya se ha recibido el encargo de la Universidad Americana, que es un complemento, para ponerlo en lenguaje sencillo. Imagínese usted unas vitaminas de la vacuna para hacerla más potente, que tienen algunas vacunas. Ya eso en este momento está en investigación, lo cual quiere decir que ya se está dando por hecho, evidentemente, que las vacunas van, porque ya le está usted poniendo este suplemento que las va a repotenciar. Y eso ya se está dando en esta universidad. O sea, yo no le estoy diciendo porque tengo, ¿cómo te puedo decir? Estoy leyendo revistas especializadas técnicamente para, según eso, armar un artículo. No, yo tengo una vivencia real. O sea, yo sé lo que está pasando y por eso es que le digo eso a mi país, ¿no? A quienes tienen que tomar decisiones. Señores, la vacuna ya viene masificada, pero hay otros países que ya están colocando órdenes de compra. Entonces, no nos quedemos pues al final de la cola. Esa es un poco la idea y además transmitirle a la industria, transmitirle a los empresarios, transmitirle a los trabajadores que estamos casi llegando al final del túnel. Que no seamos pues fatalistas, o sea, siempre aquí nos llenan de noticias que nos vamos a demorar 5 años en que nuestro Producto Bruto Interno llegue a lo que era en el año 2019, que dicho sea de paso no fue un buen año tampoco, ¿no? Y eso no es así, o sea, no, yo no estoy diciendo de que esto es como un switch on and off y que tan pronto en los que tenemos más de 60 años, cuando nos digan que el 9 de septiembre o el 8 de septiembre podemos salir
felices pues, pero que vayamos a un centro de vacunación, porque me imagino que nos darán preferencia a los mayores para poder vacunarnos primero, pero las vacunas tienen que estar acá, tienen que estar en el país. Esa es la idea fundamental que yo trato de decir, además del mensaje de que esto ya muy pronto se acaba. O sea, no pensemos que vamos a estar con esta pesadilla del COVID. Ya en el 2021 esto va a ser historia, al principio, en enero, evidentemente, pero queremos que también sea historia en el Perú y que no continuemos también con este temor de contagiarnos. No hay necesidad, por eso digo, claro, cada uno es libre, pero imagínense que no fuera septiembre, que fuera octubre, pero lo que yo digo es cuando estemos, vamos a hablar ahora de la enfermedad que dice la primera ola, la segunda ola, la tercera ola. Yo quiero estar en la primera ola de vacunación, pues, ¿no? Esa es un poco la idea para ya echar atrás esto y seguir trabajando por el Perú como siempre lo hemos hecho, ¿no? Eso es fundamentalmente el mensaje. Ingeniero, y finalmente, ¿qué le parece a usted las medidas que está tomando el gobierno peruano para contener ahora mismo el coronavirus, ¿no? Esta pandemia? Estamos hablando, me parece a mí, de medidas a corto plazo. ¿Qué más hace falta? Bueno, para mí la vacuna en septiembre es corto plazo. Yo quiero dar ese primer mensaje, ¿no? Yo lo que creo es que ha sido una cosa difícil, evidentemente, para nuestro gobierno, y como lo está haciendo para todos los gobiernos del Perú, es el tener que enfrentar una pandemia con una infraestructura de salud muy, muy deficiente, ¿no? Yo no estoy diciendo que tenemos ahora que salir a hacer hospitales como cancha, etcétera, pero sí tenemos que mejorar la infraestructura de salud, pero también tenemos que mejorar el cómo hacer los hospitales, porque el problema no ha sido de que en los presupuestos de la República de los últimos 10 años no se le haya dado fondos suficientes al sector salud para que pueda construir su infraestructura hospitalaria, que además de hospitales, obviamente es equipamiento y es personal médico y paramédico, es el tema farmacéutico, pero sí se les ha estado dando sumas importantes de dinero, pero al final de año no han llegado ni a cumplir mucho con el 40 o 45% de la suma que se les ha asignado. Entonces, el modelo tenemos que cambiarlo y obviamente sí, hay que invertir en infraestructura. Ahora, no vayamos a pensar que vamos a tener que poner para infraestructura de pandemias. Nunca nadie hace hospitales, ningún país, ni Estados Unidos, ni Alemania, para pandemias, porque las pandemias vienen cada 100 años, ¿no? Entonces, imagínense qué haría usted con eso. Pero sí tenemos que enfocarnos en tener una infraestructura hospitalaria buena, muy, muy buena, para poder atender bien a las personas para los otros tipos de enfermedades. Las colas, por ejemplo, de las personas para tener citas, para tener tratamientos antes de la pandemia, y eran enormes. O sea, nosotros tenemos que, ahora, regresando bien al tema que usted me ha puesto, sí, lo que me preocupa a mí fundamentalmente es que dentro de todo este desarrollo siempre hemos tenido sorpresas, ¿no? Comenzamos muy bien poniendo la cuarentena antes que otros países, pero nos comenzamos a tener problemas cuando queríamos comprar ventiladores, cuando queríamos comprar personal, material de protección médica y paramédico, los que estaban en la primera línea. Después vino, ahora el último, el problema del oxígeno, ¿no? Que es incomprensible que se pueda presentar cuando eso sabíamos que era así. Los respiradores, sí creo que lo dije, los respiradores. O sea, la cantidad de gente saliendo, es lógico que una cuarentena más de 60 días era prácticamente imposible, más aún en nuestro país, que tenemos más del 70% informal, que vive del día a día. Esos son temas que nos han sorprendido y que nos hacen llegar tarde a poder equiparnos mejor, ¿no? Entonces, por eso es que yo he insistido en este artículo hablar del tema que definitivamente gana la guerra. La guerra no la ganamos a este virus con simplemente la contención. La guerra la ganamos con la vacuna. Ahí es donde prácticamente controlamos ya totalmente la pandemia, el virus y todo.
Yo creo que esto es tan importante que yo le garantizo a usted que cuando los países desarrollados estén ya vacunando a toda su población, incluso va a ser un detrimento, va a ser una incomodidad el no estar vacunado, porque yo le garantizo que probablemente no van a dejar que nadie entre a su país si no tiene el certificado de la vacuna. No va a poder usted ni viajar, incluso probablemente ni subirse a un avión, porque le van a decir, oiga, su certificado de vacuna. Eso ya los más antiguos lo conocemos, porque hubo una época en que uno no podía viajar si no tenía su certificado de vacuna de la fiebre amarilla. Usted podía tener visa, podía tener todo, pero si no tenía su certificado de vacunación, no podía hacer absolutamente nada. Por eso le digo yo insisto en que una cosa es la contención. No hemos estado muy bien y el propio gobierno lo ha reconocido. A veces hay marchas y hay contramarchas, ya. Pero esas son las batallas, las escaramuzas que tenemos con este virus muy malo. Lo que nosotros estamos empujando es, oiga, no nos pase eso en la batalla final, que es cuando derrotamos al virus. Y la única derrota que le vamos a dar al virus es con la vacuna. No hay otra derrota. Y eso sí ya es regresar a la normalidad. No me digan a mí que no vamos a regresar a la normalidad. El mundo quiere regresar a la normalidad. Quiere regresar a lo que éramos antes, donde teníamos la libertad de poder hacer todas las cosas que queríamos hacer sin que nadie nos diga, no, tú no puedes salir, o tú eres mayor, o tú eres gordito, o tú eres diabético, o tienes temas coronarios. No, por este problema, no. Entonces, esa es un poco la idea y obviamente un llamado a todos, empresarios, al gobierno, al país, de que hagamos lo que están haciendo todos los otros países para que no dilatemos el momento en que nuestra población pueda ya definitivamente vacunarse contra este virus que es muy malo. Eso es cierto. Bien, pues ingeniero, le agradezco muchísimo su tiempo. No, encantado y todo lo que podamos hacer para a nuestros compatriotas a salir de este mal y dar ideas y conocimiento, encantado. Yo creo que eso es lo más importante que podemos hacer en este momento y desear pues ya regresar a la normalidad de siempre, ¿no? Muchas gracias por la entrevista y encantado de llegar a todos tus radio oyentes y televidentes, ¿no? y prensa escrita. Sí, a usted también. Muchísimas gracias. Encantado. Bueno, fue el ingeniero Raúl Delgado Sayán quien nos ha comentado sobre cómo está avanzando el mundo respecto al desarrollo de la vacuna contra el COVID-19 y cómo el Perú también debería prepararse para este escenario. Sigan conectados a todas nuestras redes sociales y será hasta la próxima.